Bueno, buenas tardes muchachos. Hoy vamos a revisar rápidamente sobre el sistema nervioso en general, aspectos en general. Solamente, y bueno, para tener ya el último tema de la primera semana de Biología 1. Voy a compartir pantalla entonces. Bien, vamos a ver. Sistema nervioso. Vamos a utilizar esta presentación para hacerlo más rápido y fácil. Dice, los seres humanos son capaces de detectar los cambios que se producen en el medio y de reaccionar ante ellos para mantener constantes las condiciones compatibles con la vida. Esto se logra gracias al sistema nervioso. Es decir, podemos comunicarnos con nuestro entorno, podemos alimentarnos, podemos comunicarnos con otros seres, podemos sentir, podemos experimentar el mundo exterior también gracias al sistema nervioso, además de que pues nos da esta capacidad de poder pensar y de poder razonar, algo que pues obviamente otras especies no tienen. Bien, el sistema nervioso lo vamos a dividir en dos principales ramas, o como puedes decir, secciones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A su vez, también lo podemos dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Son otra forma de verlo. El sistema nervioso central sería pues el encargado principalmente, perdón, sería en cuanto al sistema nervioso central y periférico, es una clasificación de acuerdo a la localización del sistema dentro de nuestro cuerpo. El sistema nervioso central está localizado principalmente, obviamente, en la cabeza y el sistema nervioso periférico se encuentra pues dentro de todo nuestro cuerpo. En cambio, en la clasificación de sistema nervioso somático y autónomo, eso se refiere a que uno lo controlamos nosotros conscientemente y al otro no lo controlamos conscientemente, sino que es automático. A la vez, dentro del sistema nervioso somático de esa clasificación, tenemos dos grandes divisiones que son los nervios craneales y los nervios raquídeos. Y en el sistema nervioso autónomo está el simpático y el parasimpático. Vamos a verlo un poquito más desglosado. Bien, para empezar, les decía que el sistema nervioso, de acuerdo a su localización, se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ya viendo eso, entonces vamos a ver dentro del sistema nervioso central, está constituido por dos grandes partes muy importantes, que es el encéfalo, que no solamente constituye el cerebro, sino que son una serie de estructuras, y la médula espinal, que serían como el centro, pues sí, valga la redundancia, de todo el sistema nervioso. Tenemos entonces aquí en el encéfalo, la división del encéfalo. Vemos aquí un cuadrito que el encéfalo se divide a su vez en varias partes. Propiamente dicho, el cerebro, el mesencéfalo, que es esta parte abajito del cerebro, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Muy interesante, todo eso está pegado, pero aquí lo separamos para que lo puedan observar mejor. Y también la médula espinal, tenemos aquí, es esta parte que se conecta, que sale del bulbo raquídeo y va por en medio de las vértebras de la espalda, que también pues son neuronas. Y bueno, la dividen en cuatro partes: la sección cervical, que son más o menos por el cuello; la sección torácica, que pues obviamente es por el tórax; la sección lumbar, abajo de la espalda baja; y la sección sacra, que ya es la última sección de la médula espinal.
Bien, protección. Es importante tener bien protegido al cerebro del medio externo, incluso, bueno, así se le llama a la parte interna del cuerpo que está en contacto con los demás órganos. Pero bueno, el cerebro está especialmente protegido, pues obviamente por dada la importancia que tiene. Y bueno, así a grandes rasgos diremos que dentro del cerebro en sí, como vemos aquí, tiene tres capas principales que son como unas telitas que lo recubren. Dentro del cerebro no hay sensación de dolor, por eso es muy importante que existan estas estructuras, que estas sí duelen y te pueden avisar de algún desperfecto o de si alguien o algo, alguna circunstancia quiere invadir el cerebro. La primera estructura, bueno, de afuera hacia adentro es la dura madre, que es una parte bastante gruesa en comparación a las demás, de ahí su nombre. Después está aracnoides y en contacto directo con el cerebro está la pía madre. Uh-huh. El cráneo, obviamente, pues es el que protege al cerebro, que es una estructura de hueso completamente, en el frente de hueso neumatizado también, que pues le da esa posición, lo ayuda a mantenerse en su lugar para que no haya problemas de, pues sí, de algún desajuste. Y pues es como un casco natural y aún así muchas personas se lo truenan. Aquí vemos, se me olvidaba decir, fíjense cómo levantan las telitas, la dura madre, la pía madre y el aracnoides. Y aquí vemos un cadáver, cómo le levantaron la piel y se ve directamente, bueno, también le levantaron un pedazo del cráneo y se ve ahí las telitas que les comentaba de la dura madre, aracnoides y pía madre. Uh-huh. La columna vertebral, por aquí, es la que recubre a la médula ósea. Si ustedes pudieran observar cada una de estas vértebras, tiene en medio un foramen o una especie de hueco donde pasa por en medio de todas la médula espinal. Uh-huh. Está bastante protegido. Sustancia blanca y sustancia gris. Esto es importante también de reconocer. Aquí, bueno, la unidad celular básica del sistema nervioso, pues es la famosa neurona. Ahora, aquí tiene las partes principales de la neurona, pues son las dendritas, que son estas, bueno, perdón, antes de eso, las neuronas típicamente son de esta forma, ¿no? Como una estrella, con muchas patitas, muchos brazos y una cola larga, también con algunas conexiones. Es la forma general, más no es la única. Hay muchas variables, muchas variantes de este diseño, pero se basan más o menos en este. Tienen dendritas, tienen axón y bueno, las demás partes de una célula nerviosa normal. Uh-huh. Regularmente en el cerebro hay dos tipos de células, las neuronas y las neuroglias. Las neuronas son las que se encargan de transmitir la información, de hacerlo el movimiento del pensamiento, de las sensaciones, del movimiento, etcétera, etcétera. Y las neuroglias se encargan de cuidar y de mantener el buen funcionamiento de las neuronas. Son como el apoyo. Esas no te ayudan al pensamiento, pero ayudan a la velocidad de la transmisión de las señales electroquímicas del cerebro y a mantener también la integridad de todas las neuronas y de sus conexiones. Tenemos aquí entonces, ahora sí, la neurona que tiene sus dendritas, estas partecitas, estos como bracitos, enfrente de ella está su núcleo, el soma es el cuerpo de la neurona, el axón es este brazo largo que se ve aquí, tiene funda de mielina, tiene un botón donde se distribuyen otros bracitos que constituyen el pie. Regularmente esta parte es aferente, las dendritas, es decir que
reciben información y el axón es la parte eferente que regularmente es la que efectúa información o efectúa algún comando. La funda de mielina es particularmente grasa y es de color más o menos blanca. Así vista así entre muchas, la podemos visualizar de una coloración un poco más blanquecina que que el cuerpo y las dendritas de la neurona. Entonces, esta se ilumina generalmente de un color gris, más o menos, y está blanca. Es por eso que se distingue lugares o regiones del cerebro donde podemos ver más axones que les llaman la sustancia blanca y lugares donde hay más cuerpo que les podemos llamar la sustancia gris. Anteriormente y erróneamente, a mi parecer, se le decía que si tenías más sustancia gris, eras más inteligente porque tenías más, como más cuerpos, ¿no? De las neuronas, pues. O sea, decían, no, si tienes más sustancia gris es porque tienes más neuronas. Sin embargo, en la actualidad se ha demostrado o se ha visto la gran importancia de la sustancia blanca. Evidentemente, si no tienes tanta sustancia blanca, entonces ahí tienes problemas porque son los axones que se están conectando a otras neuronas. Entonces, la sustancia blanca está tomando o toma una importancia más fuerte ahora, sabiendo que entre más conexiones tengas entre tus neuronas, mejores tareas puedes realizar, más memoria tienes, más trabajo cerebral tienes. No sé si me entienden. Podemos tener la misma cantidad de sustancia blanca, pero si tenemos menos sustancia, perdón, podemos tener la misma cantidad o mayor cantidad de sustancia gris, pero si no tenemos la misma cantidad de sustancia blanca o menor de lo normal, entonces quiere decir que esas células que tenemos no se están conectando bien con las demás, no hay una buena comunicación y por lo tanto no hay un buen trabajo en el cerebro. Bien. El encéfalo, pues ya habíamos hablado de que son varias partes que constituyen el sistema nervioso central dentro de la cavidad cerebral del cráneo. Como aquí dice, predomina la sustancia blanca rodeada por la sustancia gris. Ajá. Pesa aproximadamente 1,5 kilos completo. Dentro se coordinan numerosas funciones del cuerpo. Podemos ver aquí la corteza cerebral se refiere a todo lo que está alrededor del cerebro y que generalmente es sustancia gris. ¿Qué es sustancia gris? El cerebro, pues, es esta parte, 2 hemisferios, si ustedes lo han visto alguna vez también, y tiene circunvoluciones que son estas como pliegues para ahorrar espacio y que puedan caber mayor cantidad de neuronas y conexiones. El tálamo constituye esta parte y el cerebelo, bueno, perdón, el bulbo cefalorraquídeo o el bulbo raquídeo, que es como la basecita donde se sostiene, el cerebelo, que es la parte de atrás, que generalmente controla los movimientos finos y gruesos. En fin. El cerebro. Entonces, en sí, el cerebro, el que dentro del encéfalo, el cerebro. Está constituido por 2 hemisferios cerebrales. Aquí podemos ver uno. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, que son prácticamente iguales. Tiene una capa alrededor de 3 milímetros de sustancia gris y habíamos visto que son, pues, el cuerpo en sí, el cuerpo principal de las neuronas, en donde tienen lugar las funciones intelectuales de las más importantes. Por ejemplo, el razonamiento, sí, pues el razonamiento matemático, por ejemplo, no, bueno, el estar
aprendiendo también se lleva en esta parte. Mientras que la sustancia blanca se divide en el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico y los ganglios basales. Es muy interesante todas esas divisiones, pero ahorita nomás nos vamos a quedar que estos son, además, como dice, sustancia blanca, pues lugares donde se lleva el intercambio de información porque son lugares donde se van a conectar los diferentes axones de nuestras neuronas. El cerebelo, esta pequeña estructura atrás y abajo del cerebro, fíjense que su nombre significa pequeño cerebro, y si apareciera que fuera otro cerebro, pero bueno, es un poquito específico y un poquito más diferente, ¿cómo puedo decir? Pues sí, más bien específico su funcionamiento, pesa 150 gramos y controla lo fino de los movimientos. Es decir, esto es lo que tú, por aquí de hecho, lo podemos llegar a, no a tocar porque está dentro de la cavidad del cráneo, pero más o menos por aquí está el agujero magno del cráneo que podría llevarnos directamente hacia el cerebelo. Entonces, coordina los movimientos finos. Por ejemplo, cuando tomamos una cuchara y la llevamos a la boca, no podría ser capaz si no fuera por el cerebelo. En enfermedades que afectan el cerebelo, podemos ver cuando no tienen esa capacidad de dar o de hacer los movimientos finos y la gente pues generalmente presenta movimientos muy torpes. El tronco encefálico tronco encefálico, sí, perdón, es la parte que une el cerebro con la médula espinal o la médula ósea, perdón, bueno, y es como la basecita, bueno, podría decirse que es como el conito donde ponen las nieves, donde podría decirse que descansa el cerebro, porque no descansa y pues descansa en el hueso. Pero bueno, esa es como la base, es donde junta entonces el cerebro y todas sus estructuras, cerebelo también, y la médula espinal. Aquí existen estructuras no muy bien delimitadas que controlan la respiración, el ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Muy interesante también esta parte, muy difícil de estudiar, pero también muy importante. Médula espinal, entonces ya bajamos del cerebro, las estructuras internas, el cerebelo, el bulbo cefalorraquídeo y bajamos a la médula espinal. Entonces está alojada en el conducto raquídeo, cada vértebra en la columna vertebral les decía que tiene un hoyito y esos hoyitos van haciendo como una especie de tubo hasta abajo que va cerrándose cada vez más y ese se le conoce como el conducto raquídeo. A diferencia del encéfalo, la sustancia gris está rodeada por la blanca. Aquí pues en el centro es en donde están los centros, los cuerpos de las neuronas y alrededor de ella es donde empiezan ya las conexiones porque de ahí salen a las diferentes partes del cuerpo, a los riñones, a los pulmones, al corazón, a los brazos, a todas las partes que se ocupen, ¿verdad? Pesa aproximadamente 30 gramos y mide entre 43 y 45 centímetros. Esto obviamente depende de la altura de la persona, aunque es proporcional, ¿verdad? Casi no hay diferencia en ella. Es el tejido nervioso más extenso, pudiendo llegar a medir sus neuronas 1 metro. Esto es, por ejemplo, que hay neuronas que salen desde la médula espinal hasta, por ejemplo, la puntita perdón, no, replanteo. El axón de las neuronas de la médula espinal puede llegar
puede salir desde tu columna vertebral hasta la punta de tu dedo de la mano. Entonces pueden llegar los axones de las células nerviosas a medir hasta más de 1 metro. Eso es wow. Es tremendo. Porque pues si ustedes saben, cualquier célula es microscópica y ahora imagínense una célula que pueda llegar a más de 1 metro de longitud. Bien. Hay dos funciones principales aquí, que son las funciones aferentes y eferentes. Aferentes se refiere que salen de ella, por ejemplo, órdenes, la orden de mover las manos, la orden de hablar, sale del encéfalo, pues del cerebro, pasa por la médula espinal y llega hasta el órgano o parte del cuerpo que necesite hacer esa orden. También puede ser, por ejemplo, las órdenes digestivas, las órdenes de respiración, etcétera, etcétera. Y la eferente viene de los sentidos, pasa por los nervios, llega a la médula espinal y después al encéfalo y al cerebro. Entonces, son, por ejemplo, lo que ves con tus ojos, esa información se va por eferentemente, llega hacia, bueno, en el caso de los ojos, pasa por los nervios craneales, el par de nervio craneal de la vista y llega directamente al cerebro. Pero, por ejemplo, al tacto de una mano, algo que estás tocando con tus manos, es así llega, pues pasa por tu brazo, llega hasta la médula ósea y de ahí sube al cerebro. Bien. El sistema nervioso periférico. Ya habíamos hablado entonces del sistema nervioso central, que son como el que da las órdenes, el centro, y ahora vamos a hablar del periférico. Simplemente está constituido por nervios y ganglios que conectan el sistema nervioso central con todas las partes del cuerpo. Es todo lo demás, todo el ramaje de conexiones que hay dentro del mismo cuerpo. Puede ser los brazos, los pies, los órganos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar entonces a la diferencia o a la organización de el sistema nervioso de acuerdo a la función. Y el primero decíamos que había el somático y el vegetativo, pues el que es automático, autónomo. El somático se refiere a que es el que nosotros podemos controlar, al que controlamos pues conscientemente. Y el vegetativo o el automático, pues es el que no podemos nosotros controlar pensando, pues por nosotros mismos. Vamos a ver primeramente el somático. Que dice aquí relacionan al organismo con el medio externo y depende de la voluntad. Esto es importante, como les decía, depende de nuestra voluntad. Incluye 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios raquídeos y los plexos cervical, branquial, lumbar y sacro. Esto es lo que nosotros controlamos. Por ejemplo, nosotros voluntariamente podemos decidir caminar o no caminar, levantarnos o no levantarnos de la cama, masticar, hablar, voltear a ciertos lados. Esas son cosas que nosotros mentalmente, que nuestro yo puede decidir hacer. Los nervios craneales, entonces, son 12 pares de nervios craneales que se localizan aquí abajito, pues salen directamente pues del encéfalo. Podemos ver aquí. Nacen de la cara del cerebro y del bulbo raquídeo. De la cara, aquí falta de la cara inferior del cerebro y del bulbo raquídeo. Son de 4 formas o de 4 tareas principales. Los sensitivos que llevan el impulso,
nervioso desde los órganos de los sentidos a los centros del encéfalo. Como les estaba diciendo, por ejemplo, la sensación de la piel al tocar algo rugoso, algo que quema, algo frío, esos son nervios sensitivos que llevan desde tu piel hasta el cerebro y dices, a ver qué pasa, algo está pasando. Los motores, que son los que pues efectúan ciertos movimientos, portadores de respuestas a los estímulos hacia los órganos efectores. Órganos efectores, por ejemplo, como pues los pies, las manos, e incluso el estómago. Bueno, el estómago no es tan somático, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Y mixtos, pues son los que pueden hacer las dos cosas que son sensitivo y motor al mismo tiempo. Por ejemplo, los ojos que podemos estar viendo, estamos recibiendo información, pero también podemos moverlos. Y solamente pues mencionar los nervios craneales, son siempre en pares. Tenemos el par de los nervios olfatorios arriba, el nervio óptico, que nos ayuda pues obviamente a la visión, igual que el olfatorio, al olfato. El tercer, cuarto y sexto par craneal son neurooculomotor, tronquial, abductor o oculomotor externos, que son, bueno, para movimientos oculares. El quinto par craneal es el nervio trigémino para las sensaciones faciales y movimiento mandibular. El séptimo nervio craneal es el nervio facial, las expresiones faciales y sentido del gusto. El octavo par craneal es el nervio acústico o vestíbulo nuclear, sentido del oído y del equilibrio. El noveno es el nervio glosofaringeo, sentido del gusto y sensación de la garganta. El décimo nervio craneal es el nervio hipogloso, movimientos de la lengua. El décimo es el nervio vago, este es interesante, que tiene varias implicaciones como la respiración, la digestión y la circulación. Y el onceavo, aquí no me sale el doceavo, pero, sí, ya lo leí, el 12. Bueno, el onceavo, nervio accesorio espinal, movimiento del cuello y de los músculos dorsales. No es tan importante que ustedes pues puedan aprenderse los 12 pares craneales, solamente es una mención. Déjenme ver. Nervios raquídeos son 31 pares de nervios que emergen desde la cara del lado de la médula espinal. Entonces, de estos también, de la médula espinal van a salir varios hilitos, varios cablecitos en pares que, bueno, funcionan para diferentes cosas. Los nervios raquídeos se nombran de acuerdo a la región donde se origina en la médula espinal. Tenemos 8 pares de nervios cervicales que son más o menos por la altura del cuello. Van a salir a cada lado 8 pares. 12 pares de nervios torácicos que son al nivel del tórax, obviamente. 5 pares de nervios lumbares, espalda baja. 5 pares de nervios sacros, que ya son muy abajo de la espalda. Bueno, ya es en el área de, pues puede ser del pubis. Y un par de nervios coccígeos, que son lo último, aquí se pueden ver, ¿no? Y hasta abajo. La famosa cola de caballo hasta abajo. Bueno, continuemos entonces. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es el que decía que teníamos el sistema somático de acuerdo a la función y el sistema autónomo vegetativo. Es el que no podemos controlar nosotros conscientemente. Por ejemplo, relaciona el cuerpo con el medio interno, regula las actividades de las vísceras y no dependen de la voluntad
formado por nervios simpáticos, dos cadenas de ganglios y los plexos viscerales. Se vincula con la regulación de las funciones de respiración, digestión, circulación y excreción. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, los latidos del corazón, nosotros no podemos controlar que lata o no nuestro corazón. También la función respiratoria es automática. No estamos pensando, respira y exhala a cada ratito, ¿verdad? En la noche, por ejemplo, se respira automáticamente. El tracto digestivo también no estamos controlando que se digieran los alimentos, sino que se hace automáticamente. Y el sistema también de la piel, que es algo que sentimos automáticamente. El simpático, entonces, perdón, este mismo, el sistema autónomo o vegetativo se divide en dos, el simpático y el parasimpático. Simplemente el simpático controla los órganos internos cuando hay situaciones de tensión y aumenta en la actividad que estimula al corazón. Contrae arterias, dilata bronquios, inhibe el aparato digestivo, prepara el cuerpo para la activación física. Entonces, esto te va como a estar ahí preparando para situaciones que necesites, por ejemplo, moverte, hacer algo, una activación física, para cosas que se necesiten rápido. Incluso para situaciones de riesgo, esto ya está listo para actuar. Pero es algo que tú no controlas, que no controlamos, sino que el cuerpo se va desarrollando automáticamente. Mientras que el sistema parasimpático realiza las acciones opuestas al sistema nervioso simpático y prepara al organismo para la alimentación, que son procesos más lentos, la digestión y el reposo, constituido por fibras nerviosas pertenecientes a algunos nervios craneales y a nervios raquídeos de la región sacra. Entonces son procesos también importantes que no controlamos nosotros, pero que son como más lentos. Por ejemplo, prepararse para la digestión, que ya saben que eso dura una cierta cantidad de tiempo, el tránsito por el intestino grueso, etcétera, y etcétera. Bueno, por último vamos a ver algunos aspectos también de pues algunas cositas más, solo como complemento. Tenemos aquí la neurona y sus partes, que ya lo vimos rápidamente al principio. Acuérdense pues que tenemos aquí en el cuerpo o soma, el núcleo, como cualquier otra célula, tiene su aparato de Golgi, sus organelos característicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta tiene la particularidad de que tiene estas como bracitos, así que son las dendritas, que son de donde se recibe la información. Además, tiene esta parte, este gran pie o este gran brazo que se llama axón. Generalmente las neuronas solamente tienen un axón. Y aquí está el cono axónico, que es como esta parte que comunica pues con su axón. Estas son las vainas de mielina que les digo que dan esa coloración blanca característica. Y el nódulo de Ranvier son como esos pequeños huecos que hay entre vainas de mielina y vaina de mielina. La vaina de mielina, de hecho, también está constituido por las neuroglias, que son las otras células del cerebro que no son las neuronas. Y por último, pues aquí está el pie con también sus conexiones, que son los botones sinápticos. Queremos ver ahorita más sobre la sinapsis. Exactamente esto. La sinapsis, pues, es la comunicación entre neuronas que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos esta neurona. Ya vimos sus partes. Aquí vemos que son las células de Schwann o las neuroglias. Y cómo se van a estar comunicando. Entra la información por medio de las dendritas y esta neurona entrega la información que obtuvo por medio del axón a otra neurona o a otras neuronas. Observan cómo aquí
También esta neurona a su vez se comunica con otra, y esta con otra, y esta con otra, y esta con otra, y esta con otra. Las neuronas son células también especializadas, muy, muy complejas, pero una sola, pues obviamente no puede pensar. Son como que nada más dan datos de 1 y 0, como en una computadora. El fuerte de las neuronas, el fuerte del poder pensar del cerebro es esta comunicación, es esta interconexión entre neuronas que hace que se comuniquen entre ellas, que hace que lleve todos los procesos del cerebro. Aquí vemos una foto maximizada, no una foto, sino una animación maximizada del proceso de la sinapsis. La conexión, por ejemplo, aquí, entre la parte terminal del axón, pues, hacia las dendritas de la otra neurona. Fíjense algo importante, que nunca, 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 nunca tienen no están comunicados físicamente, no están pegadas físicamente. Siempre hay un pequeño espacio, aquí pequeñísimo espacio intercelular que separa a las dos neuronas. Un pequeñísimo, pequeñísimo espacio. Aquí si ven, ustedes tal vez puedan reconocer esta estructura. Estos organelos que vemos aquí son las mitocondrias, que emiten ciertas sustancias químicas que salen al espacio intersticial o al espacio entre las células nerviosas, y esto químico desencadena también otro mensaje aquí químico y eléctrico que lleva de la dendrita hacia el centro o el núcleo de nuestra célula nerviosa. Entonces, en resumidas cuentas, esta es la sinapsis, el intercambio químico electrónico de información por medio, pues, de este proceso. Recuerden que no están en contacto directo, sino que lo que hace posible esta comunicación son las sustancias químicas que son excretadas por las mitocondrias hacia el espacio entre celular, y que hacen que también desencadenen otras reacciones electroquímicas en las dendritas de la otra célula para poder comunicarse. Y esto pasa millones de veces a través de todas las neuronas que necesiten hacer algo. Por ejemplo, si tú ahorita vienes a la mente algún recuerdo, por ejemplo, de quién es Benito Juárez, las células, tus células nerviosas de memoria, involucradas en el recuerdo de Benito Juárez, en los datos de Benito Juárez, de que fue un presidente, de que estaba chaparrito, de que se peina de lado, de que está en el billete de 20 pesos, bla, 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 bla. Todo eso van a ser conexiones entre neuronas que estás haciendo en tu cerebro a una velocidad tremenda. Y estas reacciones químicas, este intercambio químico, electroquímico, se está llevando esta sinapsis en ellas. Es algo realmente tremendo. Bien, neurotransmisores. Entonces, hay ciertos tipos o estos neurotransmisores, estas sustancias que les decía que son excretadas por las mitocondrias, que son un poco diferentes entre ellas. No vamos a entrar tanto a detalle en ellas porque son muchas. Y también, de hecho, hay algunas que tienen unas funciones que todavía no se conocen con exactitud, pero hay unas muy famosas como por ejemplo la serotonina, la dopamina, la glutamina, las endorfinas, la noradrenalina, la adrenalina, la acetilcolina y también GABA. Vamos a ver aquí la definición que dice los neurotransmisores. Son sustancias químicas creadas por el cuerpo y transmiten información de una neurona a otra por medio de la sinapsis, lo que ya les estaba yo indicando. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. Entonces, existen diferentes tipos de neurotransmisores
cada uno de ellos con distintas funciones. Estas sustancias son fundamentales para entender cómo trabaja nuestra mente. Entonces, simplemente es eso. Bien. Entonces, aquí vamos a ver una pequeña clasificación de los neurotransmisores según tengo más. No. Como les digo, no vamos a verlo así a profundidad, simplemente vamos a mencionar algunos neurotransmisores, no todos, porque son varios. Entonces, bueno, son estructuras, si ustedes ya vieron química, se diferencian en su estructura química, en su estructura física, química, entonces hacen diferentes cosas de acuerdo a la estructura que tienen. Vamos a ver, por ejemplo, la acetilcolina. Se localiza en la sinapsis con los músculos y glándulas y muchas partes del sistema nervioso central. O sea, nos ayuda pues a ese excitatorio o inhibitorio y también está envuelto en la memoria. Es decir, ese sentido de alerta y también ese sentido de relajación y también nos ayuda pues en la sinapsis de la memoria. Como lo que estábamos diciendo de Benito Juárez, están activando esta acetilcolina dentro de nuestro cerebro para poder traer a nuestra mente los recuerdos que tenemos de lo que nos enseñaron o de los que sabemos acerca de Benito Juárez. Tenemos también, parte de las aminas, pues la serotonina, que se localiza en varias regiones del sistema nervioso central y es mayormente inhibitorio. Es decir, inhibitorio es que te relaja, por así decirlo. Excitatorio es que te pone, te prende. Entonces, mayormente inhibitorio, por ejemplo, en el sueño, te ayuda a dormir. Si no tienes buena serotonina, pues no vas a dormir muy bien. Envuelto en estados de ánimo y emociones. Si estás muy tenso, se te puede generar serotonina para que te calmes, ¿sí? Para que puedas estar bien. O si estás demasiado deprimido, por ejemplo, la gente que se deprime mucho a veces puede ser por una falta de una producción adecuada de serotonina en el cerebro. Histamina se encuentra en el encéfalo, mayormente excitatorio, esto es el contrario, que te prende, envuelto en emociones, regulación de la temperatura y balance del agua. La dopamina se encuentra en el encéfalo, el sistema nervioso autónomo, mayormente inhibitorio, envuelto en las emociones, ánimo, regulación del control motor. La epinefrina, áreas del sistema nervioso central y difusión de sináptica del sistema nervioso autónomo. Excitatorio o inhibitorio puede ser cualquiera de las dos, es una hormona y cuando es producida por la glándula adrenal, que es, bueno, norepinefrina, áreas del sistema nervioso central y división sináptica del sistema nervioso autónomo. Es excitatorio o inhibitorio, regula efectos sinápticos en el encéfalo, envuelve respuestas emocionales. Y bueno, vemos también estos tres últimos que son aminoácidos, por ejemplo, el glutamato, que se encuentra en el sistema nervioso central, el neurotransmisor excitatorio más abundante, el 75% en el sistema nervioso central. Bueno, ese excitatorio simplemente pues, te ayuda pues, a que se estén ahí comunicando todas las células nerviosas. GABA se encuentra en el encéfalo, es el neurotransmisor inhibidor más abundante en el encéfalo. Y la glicina en la médula espinal, el neurotransmisor inhibitorio más común de la médula espinal. Creo que sería todo. Bueno, como les digo, hay muchos más neurotransmisores, pero esto es como lo básico. ¿Qué hace el neurotransmisor? Pues es esa parte química que sale del axón y que se mete a la dendrita, que lleva a cabo esa comunicación electroquímica de neurona a neurona, simplemente así. No hay mayor problema. Bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, la gran longitud y
alcance que tiene nuestro sistema nervioso, no solamente lo que está en el cerebro, que es tremendamente mucho, sino que también se extiende hacia todas las partes del cuerpo en muchas, muchas, muchas ramas, ramas tremendas. Lo que les digo que puede haber una neurona que tenga el cuerpo o el soma en el cerebro y su axón se extienda por la médula espinal, siga, siga, siga hasta abajo y luego llegue hasta la puntita del dedo gordo. Entonces imagina todo esto, puede ser un recorrido que una neurona podría dar. Bien. Aquí vemos también otra foto de un sistema nervioso disecado. Vemos los ojos que están íntimamente relacionados con el sistema nervioso, también las pupilas, todo eso, el cerebro. Aquí vemos cómo está descubierto y aquí está cubierto por las tres capas, aracnoides, pia madre y dura madre. Y vemos aquí los ramales, son tremendamente muchos. Y aquí vemos otra forma, otra proyección, donde aquí ya le quitaron los ojos, que nos dejan ver aquí cómo sale el par craneal, el quiasma óptico. Por aquí también están los otros pares craneales, los que constituyen los 12 pares craneales, que bueno, esos se ven, ya los leímos ahorita, ya los vimos ahorita, y controlan aspectos de la cabeza. Aquí también se ve alrededor las cubiertas dura madre, pia madre, aracnoides, se ve la médula, y se ve cómo van saliendo aquí los ramales de los pares medulares. Está muy, muy, muy interesante. Bien. Bien, muchachos, pues solamente terminamos ya con este tema del sistema nervioso central. Solamente recordarles la gran importancia que tiene el sistema nervioso. Obviamente, sin él no podríamos pensar, sin él no podríamos movernos, no podríamos tener una adecuada interacción con nuestro medio externo, con nuestro cerebro, nuestro ser interno con el exterior. Y recordar, pues, no vamos a verlas tan específicas como ayer porque son muchísimas, pues algunas afectaciones al cerebro que pueden ir desde dificultad de movimiento, como ya habíamos hablado, hasta complicaciones leves de retraso mental, muerte por muerte cerebral, pues, muchísimas, muchísimas casos de enfermedades cerebrales. Algunas que son, enfermedades que, bueno, algunas que son genéticas y otras que son dadas debido a factores ambientales. Pues pueden ir desde dificultades de aprendizaje hasta retraso mental y todas esas gama que es muy alta. Como si mueves un poco la estructura y el funcionamiento normal del cerebro, pues hay grandes afectaciones que pueden llegar incluso a que una persona no pueda vivir. Y también pues recordarles que el sistema nervioso es dañado por ciertas acciones que tomamos nosotros, por ejemplo, golpes en la cabeza. Por eso es importante que si ustedes tienen moto o van en carro, pues si van en moto utilicen el casco de seguridad, y si van en carro, pues que utilicen el cinturón, porque simples golpes, bueno, ni tan simples algunas veces, pues pueden acabar con grandes funciones del cerebro y también con la vida. También el exceso de alcohol y obviamente el consumo de drogas nos daña de una manera especial y hace que terminen perdiendo muchas de las funciones
neurológicas, del razonamiento y luego también de la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que hay enfermedades que específicamente afectan al sistema, a lo que es voluntario, pues, al somático, y otros que afectan al vegetativo, a lo que es automático. También hay algunas enfermedades que afectan al movimiento, al sistema nervioso periférico, y que otras que afectan solamente al sistema nervioso central. Es decir, por ejemplo, hay enfermedades que el sistema nervioso central está completamente sano, pero el periférico está afectado. Eso le pasó, por ejemplo, a John Hopkins. No es cierto, John Hopkins, no. A este, ¿cómo se llama? El que se acaba de morir. Bueno, es un científico que andaba en silla de ruedas porque él tenía una afectación en el sistema nervioso periférico, pero en el sistema nervioso central él fue un genio. Entonces hizo varias teorías, estaba ahí postrado, no se podía mover, no podía ni incluso hablar, pero pues en su mente estaba completamente despierto y generaba nuevas teorías que, bueno, lo hicieron muy famoso. Y por otro lado, estarían los que pues tienen afectaciones en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico están completamente sanos. Por ejemplo, el retraso mental, niños que ustedes, pues, si les ha tocado ver, es algo triste. Por ejemplo, niños ya grandes, de unos, yo tengo un caso ahorita, bueno, no es mi paciente, ¿verdad? Pero es el hijo de una conocida que, pues ya tendrá que serán unos 7 años, más o menos, y tú lo ves y lo ves completamente normal, pero pues se mueve, camina, todo muy bien, pero ya cuando hablas con él o el niño habla o interactúa un poco contigo, sí te das cuenta que hay un poco de retraso mental, porque tiene como la edad mental de un bebé de 3 años. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo, por un lado, se puede afectar el sistema nervioso central y el sistema periférico estar completamente sano, o estar afectado el sistema nervioso central y el sistema periférico estar completamente afectado. También puede hacer las dos, que sería lo peor, pero pasa también. Entonces, bueno, esto ya sería todo. No quisiera ya extenderme demasiado, no sé cuánto tiempo llevo. Luego dicen que me vuelo el tiempo, en fin. Y vamos a tener ahí su última tarea en Classroom. Y también recuerden que para mañana, en vez de examen, vamos a tener una exposición. Una exposición en Classroom. Bueno, ustedes la van a subir, un video haciendo una exposición del tema que ustedes quieran, ya sea reproducción asexual, reproducción sexual, el sistema endocrino o el sistema nervioso. Pueden tomar alguno de esos temas y hablar acerca de ellos en manera general, o incluso si se quieren enfocar en alguna enfermedad del sistema endocrino, del sistema el sistema neuronal, o si quieren hablar de alguna particularidad de la reproducción sexual, pueden hacerlo, o incluso hablar de alguna particularidad también de la reproducción asexual o de algún animal interesante que ustedes que les haya llamado la atención de cómo se reproduce asexualmente. Solamente, pues obviamente su información tiene que ser buena, tiene que ser una aplicación conforme a lo que vimos en clase, y pues durar mínimo unos 10 minutos. Es todo lo que les pido. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, voy a seguir en el WhatsApp, atento a las preguntas. Entonces, nos vemos mañana.